¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Que yo lo podría llamar o titular acerca de la fe, si la fe es algo que debe ser dinámico o algo estático. ¿Cuál es la idea de Dios en referencia a la fe? Muchos de nosotros hemos sido formados y nos hemos relacionado en alguna manera con las cosas de la fe, con diferentes iglesias. Algunos provenimos del catolicismo y el catolicismo principalmente es una fe de espectadores, de gente que va, se sienta y ven lo que otras personas hacen. Y en algunas iglesias que no son católicas, iglesias evangélicas o de otros tipos o de otros grupos, también sucede lo mismo. La gente va, se sienta, ve lo que otros hacen, son espectadores y consideran que eso es tener fe. Porque dicen, bueno, yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en lo otro. En algunos casos es puro fetichismo, en algunos casos hay, un montón de tradiciones y costumbres, pero asocian la fe como algo que tiene que ver con participar de un acto religioso y después irse a su casa y vivir una vida completamente distinta. O sea, entre lo que hace entre reunión y reunión, entre actividad religiosa y actividad religiosa, en su vida, la verdad, no produce ningún tipo de efecto. Y en muchas ocasiones nosotros llegamos a tener esta idea o este prejuicio, este concepto, de que la fe es algo más bien para estar sentadito, mirando, que venga el pastor, predique un sermón, o que venga un hermano, cante una canción, o que venga un hermano, nos presente un video, o lo que sea, y nosotros después contentos nos vamos a nuestra casa con nuestra idea, y chao, y ahí vivimos de esta manera nuestra fe, esperando hasta el próximo domingo, o la próxima ocasión, donde seremos expuestos a una cuestión religiosa. Ahora la palabra de Dios, en aquel pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, donde nos habla de la gracia de Dios y sus efectos, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto lo dice Efesios 2, 8 al 10. Y entendemos muy bien y muy claro ese concepto y lo hemos escuchado múltiples veces. Hemos sido hechos por Dios por causa de la fe, por causa de esa misma fe que Él nos regaló, para que por su gracia llegáramos a ser transformados en nuevas criaturas y no criaturas que se sientan a ver lo que pasa, sino que Dios a esas criaturas les ha preparado un sinfín de buenas obras para que anden en ellas. Entonces nunca estuvo en la idea de Dios de que el creyente, el cristiano verdadero, genuino, sea un espectador, una persona que mira, que observa, sino que su fe tiene que ser una fe viva, una fe dinámica, no algo estático, no algo pasivo. Es muy lindo lo que ustedes hacen aquí y me estaba compartiendo antes el pastor y también algo el hermano Isaías, este momento de estar teniendo comunión unos con otros y no solamente comunión, sino sirviéndose y ministrándose mutuamente. Bueno, este es el tipo de iglesia que hay que tener, donde no hay que tener temor de que nos visitemos unos a otros, de que nos sirvamos unos a otros, de que vayamos a acompañar en el hospital al que está enfermo, o que vayamos a acompañar a aquella persona que se casa en su casamiento, o que vayamos a acompañar a la persona cuando tiene que hacer una mudanza, y que la iglesia es una cosa viva, es una familia que sale a predicar el evangelio, pero también sirve a los hermanos que vienen y también a su mismo tiempo pueden tener tiempos de comunión y de gozo juntos. La fe tiene que ver con vivir esas buenas obras. Santiago decía
Así en capítulo 2, versículos 18 al 22, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y hace un planteo bien fuerte Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, yo te voy a mostrar mi fe, la genuina realidad que Cristo transformó mi vida a través de lo que hago por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, no somos salvos por las obras, somos salvos para obras. Y la fe genuina se manifiesta a través de las obras. Entonces este concepto que tenía cuando yo iba a la iglesia católica, de que la iglesia era algo que tiene que ver con ser un espectador, donde yo voy y veo lo que hace otra persona, recibo algo y me voy a mi casa y ahí termina mi fe y vuelvo a vivir la fe en otra ocasión, en otro evento, en otra actividad, no tiene nada que ver con la fe bíblica, porque dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y la fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Y la gran realidad es que la palabra de Dios nos enseña esto, que una persona que entiende la gracia de Dios como la oportunidad de ser transformado en el futuro solamente, habiendo alcanzado la gracia de Dios su vida en el pasado, pero que su presente vive independiente de esa gracia de Dios, es una persona que no ha entendido los alcances de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios transforma todo nuestro ser para pasado, presente y futuro, hasta la eternidad. Pero mientras vivimos en esta tierra y estamos ahora en el ahora acá, ya hoy, en el año 2000, ¿qué año estamos? 2016, ¿no? En el año 2016, ya estoy perdido, tantos años uno va juntando, ¿no? Mientras estamos aquí en el año 2016, la gran verdad es que nosotros en este tiempo tenemos que vivir nuestra fe como una realidad. Llegará el momento de que el Señor abrirá las puertas del cielo y nos llevará a su presencia. Y en ese momento allí estaremos para gloriarnos por la eternidad con Él. Pero mientras vivimos, aunque parezca una redundancia, vivimos la fe, vivimos una vida genuina, una vida verdadera, esa fe que llegó a nosotros por la gracia de Cristo. Cuando estuve la vez anterior les hacía un planteo que creo que se los hice, pero se lo voy a repetir ahora. ¿Cómo es el tema? ¿Fe u obras o fe más obras? La realidad que sabemos muy bien claramente que el concepto claro es la fe de Dios real en nuestra vida, más las obras genuinas que son la consecuencia de esa fe, lo que hacen que sea yo un verdadero cristiano. La fe salva, las obras certifican la salvación. La fe significa confiar en Dios, las obras significan honrar a Dios. La fe es la parte inmaterial, o sea, lo que no se ve de nuestra relación con Dios. Las obras son la parte material de nuestra relación con Dios, es lo que se ve. Sin fe no podemos ser salvos, siendo la fe un don de Dios. Pero sin obras no podemos ser santos. En la vida práctica hemos sido santificados por la gracia de Cristo, pero somos llamados a ser santos. Y sin esas obras, sin esa vida práctica, no podemos ser santos. Sin fe no tenemos esperanza. Sin obras no damos esperanza. No estamos en este mundo para ser aquellas personas felices y contentas de que tenemos esperanza en el cielo y quedarnos ahí en nuestro pequeño pueblo muy feliz, contentos con lo que nosotros tenemos sin poder comunicar a este mundo que hay esperanza en Cristo. Sin comunicar la verdad del Evangelio. Algunos creerán, otros no, eso es un tema de la gracia de Dios, pero nosotros tenemos que dar esperanza, compartir la esperanza, comunicar la esperanza, y si no tenemos obras no podemos hacerlo. Sin fe nuestra vida no tiene futuro. Obviamente, si no tenés fe, si la gracia de Dios no ha alcanzado tu vida y no tenés fe, tu futuro es un futuro de condenación, no tenés ningún futuro. Porque alguno puede decir, bueno, pero yo tengo mucho dinero y tengo un futuro asegurado y quiero asegurarte que el día que partas de este mundo tu dinero se va a quedar acá y allí en la eternidad no va a servir para nada todo lo que hayas acumulado en esta vida.
Por lo tanto, sin fe no tenés futuro, realmente no tenés futuro, porque si no tenés fe, estás condenado irremediablemente a la perdición. Pero sin obras, nuestra vida no tiene presente. Y esto es un tema importante. Si has creído en Cristo, si tienes fe y tienes tu futuro asegurado, Dios lo que quiere es que vivas tu presente y que tu presente sea una realidad. Por la fe recibo la gracia de Dios como mismo efecto de su propia gracia. Por la fe recibo la gracia de Dios, por las obras manifiesto la gracia de Dios. Ahora, este es el concepto de tener una fe que sea dinámica, una fe que esté acompañada con obras reales que manifiestan el hecho de que yo he creído que la gracia de Dios me alcanzó. A partir del momento que nací de nuevo, mi vida realmente comenzó para poder realizar actos totalmente novedosos, diferentes, que muestren que en mi vida vive Dios. Ahora vamos así, teniendo estas cosas en mente, a 2 Pedro capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 15. 2 Pedro 1, 3 al 15, y vamos a tratar de leer el texto prestándole atención a un concepto que se repite varias veces. Así que yo voy a tratar de enfatizarlo, ese concepto, y después lo repetiremos porque ese punto, ese aspecto es clave en este pasaje. Dice así, 2 Pedro capítulo 1, 3 al 15. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es un párrafo largo, hacemos punto y coma ahí, decimos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entre paréntesis, amor, que es el primero de la lista del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, si yo hilo este pasaje con Gálatas capítulo 5, realmente la lista continúa con más expresiones que deberíamos agregar, vivir en nuestra fe. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuál es el concepto importante que se repite tantas veces que he tratado de remarcar pobremente? Es el concepto estas cosas. Alrededor de estas cosas gira todo el pasaje. Y la gran pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es ¿qué son estas cosas o todas las cosas de las cuales habla el versículo 3? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que comenzar el pasaje estudiando el fundamento que trata de colocar el apóstol Pedro en toda su argumentación.
Él está haciendo una introducción al libro, a la carta, está tratando de mostrar una verdad, está tratando de plantar a aquellas personas que iban a leer en la carta, en ellos la idea de que la vida cristiana no es una vida cristiana para vivir sentados en un banco mirando, sino es una vida cristiana para vivir de una manera práctica. Eso es el concepto que él va a tratar de transmitir. Pero para hacerlo, él planta un fundamento. Y ese fundamento que se menciona en los versículos 3 al 4 nos habla de la convicción que debemos tener los cristianos, del conocimiento que necesitamos tener los cristianos y de la conversión que hemos debido experimentar nosotros. Una conversión transformadora por la gracia de Dios. Y si nosotros tenemos ese fundamento, estas cosas van a fluir naturalmente y Él nos va a explicar claramente cuáles son estas cosas. Y esas cosas van a transformar nuestra vida al punto que, como dice el versículo 10, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Como dice el versículo 8, si estas cosas están en vosotros no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Son tan importantes estas cosas. Ahora, ¿qué necesitamos saber nosotros? ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana clave para poder vivir de tal manera que nuestra vida sea una vida dinámica? Bueno, en primer lugar tenemos que tener esta convicción. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Este texto dice claramente que todas las cosas, después las va a llamar estas cosas, todas las cosas que el creyente necesita se le fueron dados. Incluye la seguridad de salvación, incluye la perseverancia, incluye todo aquello que se necesita para crecer espiritualmente, ha sido provisto con la misma fe en el momento que nos fue otorgada la fe y la gracia de parte de Dios. Esto implica claramente que nosotros no necesitamos añadir nada a nuestra fe porque ya hemos recibido con la misma fe la capacidad para vivir una vida cristiana y la certeza de que esa vida cristiana puede ser perseverante y la seguridad de que esa vida cristiana tiene un final glorioso en la presencia de Cristo y que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana en esta tierra está asegurado para que sea una vida cristiana de verdad y no de concepto. Entonces todo ha sido dado. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué es la piedad? John MacArthur dice, ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Pedro quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedir a Dios algo más, como si faltara algo necesario para sustentar su crecimiento, fortaleza y perseverancia, a fin de volverse piadoso, porque ya tiene todos los recursos espirituales que manifiestan y sustentan y perfeccionan la vida que agrada a Dios. Esto es lo maravilloso. La palabra de Dios dice que en Cristo nosotros hemos sido hechos santificados. Obviamente que somos llamados a ser santos y a vivir esa santidad, pero ante los ojos de Dios ya tenemos todo lo que necesitamos y esta es la convicción que tienes que tener. Si la gracia de Dios alcanzó tu vida, si la fe en tu vida es algo genuino, tienes todo, no necesitas agregar más, porque ya todo está ahí y de eso, todo que Dios nos dio, de ese todo puede fluir una vida cristiana fructífera y perseverante. Y esa es la convicción. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, decía una vieja canción. Y es una realidad, es una canción que está basada en Filipenses capítulo 3. Y este es un concepto real, en Cristo tengo todo. Ahora, muchos de nosotros estamos esperando algún tipo de nueva experiencia o algún tipo de sensación o sentimiento. Yo recuerdo que siendo un joven cristiano discutíamos con uno de mis discípulos y nosotros vivíamos en una ciudad muy católica, Luján, y allí la mayoría eran gente católica y había muy pocos evangélicos, muy pocos cristianos evangélicos. Y yo había conocido a Cristo fuera de la ciudad de Luján y uno de mis compañeros había creído en Cristo y ambos nos habíamos criado con nuestros papás siendo vendedores de santos y ahí bajo la sombra de la Iglesia Católica vendiendo santos con nuestros padres. O sea que teníamos todo un montón de ideas, ¿no? Y este joven, este muchacho,
quería una vida cristiana más excitante. Y él estaba buscando algo más y él decía, pero algunas personas se encerraron, hicieron un pozo y se metieron adentro de ese pozo durante semanas hasta que algo pasara en su vida, el Espíritu Santo hiciera algo en sus vidas. Y él estaba tratando de hacer algo similar, buscando otra experiencia. La gran verdad es que el momento que recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llegó a nuestro ser, selló nuestra alma, se hizo morada en nuestro ser, nos ha transformado en templo del Espíritu Santo y tenemos absolutamente todo, ya lo tenemos todo. Porque tenemos la seguridad, la certeza de que somos hijos de Dios. No necesitamos buscar nada más. Y esta es la convicción que tengo que tener, pero necesito tener algo más después de eso, porque la palabra dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La convicción que yo necesito va a llegar mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esta es una palabra clave, conocimiento. Esto es una palabra clave en las cartas de Pedro y en 2 Pedro en especial. Porque cuando Pedro habla de conocimiento, no está hablando acá de saber acerca de. No es el tema de que yo me he sentado en un aula y me han enseñado acerca de, por ejemplo, San Martín. Y entonces me contaron que San Martín nació en tal lugar, creció en tal otro lugar, pasó esto, pasó lo otro, hizo aquello, hizo de acá, cruzó los Andes, qué sé yo. Toda la historia que nosotros sabemos de San Martín y decimos que bueno, qué interesante, sabemos más, sabemos menos, pero tenemos una idea de quién es San Martín, o quién es Belgrano, o quién fue, Belgrano, o quién fue Moreno, o quién fue Domingo Faustino Sarmiento, y tenemos una idea de los próceres por lo que nosotros sabemos, y realmente eso, ¿en qué nos afecta? En nada, en muy poco. Sí agradecemos por lo que aquellos hombres hicieron por nuestro país para que nosotros tengamos una patria. Sí reconocemos sus logros, sí valoramos sus actos, sí tenemos cierta admiración, pero no nos afecta nada. San Martín fue una persona que vivió hace muchísimos años atrás, Belgrano también, Moreno también, Saavedra también, y todos aquellos que hicieron de nuestra patria lo que es, ya está, no están más. Y nosotros no le hemos conocido ni le vamos a conocer. Ahora simplemente sabemos acerca de ello. Cuando el apóstol Pedro está hablando de conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para que podamos obtener convicción de que realmente Él nos ha dado todas las cosas, es no un conocimiento intelectual de saber acerca de Él, sino un conocimiento experimental. No es superficial, no es comprensión superficial, sino es una participación genuina y personal en la vida de Cristo. La palabra conocimiento es utilizada en la Biblia en el concepto de un conocimiento íntimo, profundo. Y yo no puedo conocer a Cristo de sabiendas nada más. Lo tengo que conocer a Cristo de manera experimental. Así en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ustedes recuerdan el pasaje, ¿no? Si quieren lo leemos, lo tienen ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí es, yo puedo tener un concepto simplemente superficial acerca de Él y con mi boca pronunciarle y decir que Él es el Señor de mi vida, pero no lo es. Señor va a ser aquel que hace la voluntad del Padre, que ha tenido un conocimiento experimental, que ha transformado su vida. No es Señor de idea, es Señor de realidad. Entonces la palabra de Dios nos dice, yo tengo que tener una convicción de que todas las cosas me han sido dadas, pero esa convicción viene por el conocimiento profundo y estrecho de Cristo como alguien real. No lo conozco simplemente porque leo acerca de Él, lo conozco porque lo vivo a Cristo. Y todo eso, obviamente, si fuera una realidad, produce un proceso de conversión, porque el apóstol dice, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La gran verdad es que Dios nos llamó por su gloria y excelencia, nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y esas cosas que nos han dado a su vez traen preciosas y grandísimas promesas, y estas promesas permiten que yo viva en un estado diferente. Dice que llego a ser participante de la naturaleza divina. Concretamente me he transformado en un hijo de Dios por su gracia. Cuando habla de ser participante de la naturaleza divina, está hablando del nacer de nuevo, nacer de lo alto, de Juan capítulo 3, versículo 3, de Santiago 1, 18, de 1 Pedro 1, 23, habla de estar en Cristo como Romanos 8, 1, habla de convertirse en morada del Espíritu Santo y morada de Dios, como dice Juan capítulo 14, que nos transformamos en morada de la misma Trinidad, porque el Señor viene a morar en nuestra vida. Por eso nos hemos transformado, según 2 Corintios 5, 17, en nuevas criaturas. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, porque hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y hay una transformación. Yo antes era una simple criatura de Dios, y ahora soy un hijo de Dios. Y esto es una transformación radical de mi vida, porque he sido convertido en algo que no era, algo que es. He sido adoptado por la gracia, soy un hijo de Dios y Dios puede hacer en mi vida todo lo que Él ha planificado a través de su gracia, para que yo llegue a vivir la gracia de Dios, cumpliendo el propósito por el cual Él me ha creado. Me dio preciosas y grandísimas promesas y me llevó a ser participante de la naturaleza divina. Este es el fundamento, tener una convicción, tener conocimiento personal de Cristo real y una conversión que viene por causa de todo esto. Y esto es algo fundamental. Ahora, ese fundamento nos lleva ahora sí a entender cómo funciona la vida cristiana. Esta vida cristiana dinámica, y ahora sí le va a dar énfasis a estas cosas. Porque dice estas cosas que están en nosotros, y que tenemos que entender que no son cosas naturales, sino que son cosas espirituales. Estas cosas permiten que la vida cristiana funcione y sea real, sea genuina y sea dinámica y no algo estático cuando están en nosotros y abundan. Por eso dice capítulo 1 de 2 Pedro 1, versículo 5, lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Ahora, hasta el versículo 4, el apóstol Pedro nos viene hablando lo que Dios hace en nosotros. Y a partir del versículo 5 nos dice lo que nosotros tenemos que hacer con lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué hizo en nosotros Dios? Bueno, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de Cristo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que podamos huir de la corrupción, para que podamos salir de esta condición que vive este mundo. Dice, todo eso lo hizo Dios. Ahora, Dios hizo este fundamento en tu vida. El fundamento de tu vida es por la gracia de Dios, por la voluntad soberana de Dios, es Dios obrando en tu vida. Ahora que tienes eso, ¿qué vas a hacer? Y a partir del versículo 5 nos plantea a nosotros nuestra responsabilidad, entendiendo que todo lo que necesitamos viene del mismo Dios. Y que el mismo Dios es el que nos capacita para vivir esta vida que nosotros no vivíamos antes y que nuestras fuerzas no podríamos vivir. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Nosotros tenemos que vivir la vida cristiana y este es nuestro compromiso. La vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. Nosotros debemos hacer un esfuerzo, debemos vivir. Aunque Dios ha derramado su poder divino en el creyente mismo tiene la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida para rendir al máximo en todo lo que Dios ha hecho por él.
Ahora, es bien interesante que la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2 que Dios es el que produce el querer como el hacer. Esto es cierto. Pero si yo me siento en mi casa y digo, bueno, ahora voy a esperar que Dios produzca en mí el querer hacer algo sano o santo, posiblemente a los 2 minutos esté haciendo algo que no es sano ni santo y me vaya para otro lado. Y ustedes lo saben muy bien, tenemos que ponernos y disponernos para orar. No oramos naturalmente. Tenemos que disponernos y proponernos y hacer el esfuerzo para leer la Biblia, porque no lo hacemos naturalmente. Y la gran verdad es que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer. Es cierto, Dios lo hace, pero es mi responsabilidad vivir la vida cristiana. Fíjense que dice Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, dice el apóstol Pablo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y noten lo que dice el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, y usa la palabra trabajo, que es una palabra asociada con esfuerzo, es la misma palabra que se usa para preparar el terreno, o sea, significa agarrar una pala y ponerse a paliar, o sea, trabajo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, no es mi poder el que me permite a tomar esta pala espiritual y preparar el terreno, es el poder de Él, pero yo tomo la pala y yo preparo el terreno, el cual, ese poder de Él, actúa poderosamente en mí. Ahora el apóstol Pablo dice, yo sé que Él produce el querer como el hacer. Yo sé que Él produce el poder en mí para que yo viva la vida cristiana. Yo sé que Dios va a iluminar mi entendimiento para que yo pueda comprender la palabra de Dios y esta sea clara en mi vida. Pero lo que yo hago es abrir la Biblia y gastar la vista, literalmente la vamos gastando con el paso de los años, para leer la Escritura, para poder entenderla. Hace poco conocí un preciosos hermanos, no es uno, sino un par de preciosos hermanos ciegos, ¿no? Y uno de ellos es un hermano muy precioso de Chile, y él por Facebook comparte cosas muy lindas. Bueno, él tuvo que aprender a manejar la computadora y también, por supuesto, leer en braille, y tiene que hacer un gran esfuerzo para cosas que nosotros son más fáciles. Para vos y para mí es mucho más fácil leer que para un hermano que es ciego, que tiene que aprender un proceso de aprender el braille o aprender a comunicarse con una computadora a pesar de su ceguera. Pero nosotros tenemos la posibilidad. Ahora, si vos no abrís la Biblia y no gastás tus ojos, no pasa nada. El poder de Dios está ahí para darte iluminación, para que esto sea claro, para que lo entiendas, para que Dios hable a tu corazón, obviamente. Pero yo voy a dar lo mejor de mí. La vida cristiana no se vive con honra para Dios sin esforzarse como es debido. Ese debe ser mi compromiso. Así funciona la vida cristiana. Dice, yo pongo toda diligencia. Y entendemos el concepto de diligencia. Es el concepto muy contrario, absolutamente distante al concepto de pereza. Pereza es básicamente quedarse cómodo donde estoy, respetar el statu quo, no preocuparme por nada, estar lo más tranquilo posible, no hacer nada que sea diferente, no salir a trabajar, no salir a moverse para ejercitarse. No, perezoso es el vago. Pero la palabra de Dios nos llama a ser diligentes, no perezosos en cuanto a la palabra de Dios. Y ese es nuestro compromiso. Ahora, la palabra va a decir, tienes que añadir. Y el concepto de añadir es dar en abundancia con generosidad. ¿Qué es lo que tengo que añadir y a qué le tengo que añadir? Dice el texto ahí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, es interesante, la fe ya la dio Dios. La fe ya la tenemos por causa de Cristo. La fe produjo todo lo que nosotros hablamos en el fundamento, pero ahora en el funcionamiento dice, ok, damos por hecho que la fe está. Ahora, yo tengo la fe y le tengo que agregar algo más, y esto es virtud.
Yo no tengo que quedarme en el concepto de que la fe simplemente es algo solo y suficiente. La idea de Dios es que la fe vaya acompañada y teniendo consecuencias directas a su realidad en mi vida de un montón de cosas. Y lo primero que dice que debe acompañar a la fe es una muestra de carácter. Y esta muestra de carácter él la llama virtud. Y la virtud es una habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Actos heroicos de verdad. De hecho, la palabra virtud en la antigüedad era utilizada para poder definir a los héroes de la mitología. Ellos eran los que mostraban virtud, héroes. Es un concepto asociado con el heroísmo, es un concepto asociado con la excelencia. Es alguien que va a resaltar en medio de una multitud. Es la virtud la que se demuestra en una vida práctica que produce obras de excelencia por causa de su energía moral. Ahora, en medio de una multitud somos todos absolutamente iguales. ¿Quiénes son los héroes que se van a resaltar en medio de la multitud? Son los hijos de Dios que han agregado a la fe, no silencio, sino vivencia. ¿Vieron que hay muchísima gente que hace muchas cosas en este mundo que se ven y se notan y que logra cosas y que se enorgullecen de eso? O sea, cada vez veo más y escucho más y me llama mucho más la atención todo lo que está referido como en el movimiento de género y movimientos homosexuales y toda la obtención de derechos con respecto a la homosexualidad en nuestro país y en todo el mundo. Y cómo se van haciendo películas y testimonios e historias para referirse a cómo algunos homosexuales fueron fieles a su condición de homosexual y fueron perseguidos y sufrieron y se mantuvieron firmes y gracias a ellos ahora los homosexuales de ahora tienen ciertos derechos y libertades. Y personas que perseveraron en la inmoralidad son presentados por nuestra sociedad como héroes. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en la antigüedad, o hace muchos años atrás, presentarse públicamente como homosexual era algo que estaba muy mal visto en la sociedad y hubo algunas personas que se plantaron así. Y la realidad es que el movimiento homosexual era un movimiento muy pequeño. Era un grupo muy pequeño de gente, pero lograron cambiar el mundo. Lo cambiaron literalmente. Y si vos observás la temática de películas, de libros, de historias, de montones de cosas, tiene que ver con homosexualidad y lesbianismo y personas que son maravillosas porque se mantuvieron firmes en sus convicciones contra todo el malvado mundo y especialmente el malvado mundo religioso que se oponía a su estilo de vida. Mientras tanto, cuesta cada vez más encontrar en este mundo héroes cristianos que sobresalgan en medio de una multitud, que tiene siempre la tonalidad del pecado, la oscuridad del vicio, y es muy difícil encontrar cristianos que brillen con la luz de Dios. Pero aquí y allá aparecen cada tanto algunos. Y Dios lo que llama es que nuestra fe no sea una fe de un concepto, sino que sea una fe práctica donde yo pueda brillar en medio de la multitud, transformándome en una persona que se destaca con virtud, con carácter de cristiano, carácter sólido. Todos nosotros somos tentados en nuestro mundo y en nuestra condición humana para caer, para ceder a montones de cosas. Pero algunos se plantan y dicen, no, ¿sabes por qué no? Porque soy cristiano. Y cuesta encontrarlos. Algún Eric Liddell, ustedes escucharon quizás nombrar de Eric Liddell por una película que se llamaba Carrozas de Fuego. Él fue un misionero, un siervo de Dios, y que dijo, yo no voy a correr en un día domingo porque es el día del Señor. Aunque sabía que podía ganar una medalla, y Dios lo honró. Y antes de correr alguien se le acercó y le dio un papelito que decía, Dios honra a los que me honran, porque él pudo correr otro día en otra carrera y ganar una medalla olímpica, a pesar de que él se mantuvo firme en no correr la carrera que le motivaban y le pedían que corriera, que podía ganar, pero que se corría día domingo. Y Dios honró su testimonio, pero hoy no encontramos muchos así. ¿Vas a ser uno que tenga virtud, que tenga carácter?
Y tengan en cuenta que el texto continúa diciendo, a la fe virtud, pero también a la virtud tengo que agregarle algo más, conocimiento. Y acá no está hablando del conocimiento experimental de la persona de Cristo, sino que está hablando de la comprensión. Y se refiere al entendimiento y la sabiduría que vienen como resultado de comprender y aplicar la palabra de Dios. Y ya no es el tema de conocer simplemente a Cristo, dice a la virtud, a este acto de heroísmo, al carácter cristiano le tengo que agregar una comprensión de la verdad de Dios. Obviamente este es el resultado de una búsqueda diligente de la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser estudiosos, conocedores, aquellos que están buscando tesoros en la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea real en mi vida y yo pueda llegar a comprender de qué se trata esto. Que pueda pararme delante de un texto y descubrir lo que el texto dice y lo que el texto no dice, para no ser engañado con cualquiera que me viene y me dice cualquier tipo de mentira. Y esto es algo que yo tengo que lograr por mí mismo. Muchas veces los cristianos hablamos de cosas y decimos cosas simplemente porque hemos escuchado a alguien decir algo respecto a lo que otro dijo, sobre lo que alguno dijo, lo que alguien más dijo en algún tiempo más allá, dijo sobre alguna cierta verdad, y lo que nos ha llegado a nosotros es un teléfono de compuesto y terminamos diciendo cualquier barbaridad sin ir a la verdad misma para ver cuál es la verdad. ¿Cuál era el problema que tenían los judíos, por los cuales tenían oscurecido el entendimiento con la palabra de Dios? Era que a la Biblia le habían agregado un comentario, al comentario le habían agregado otro comentario, al comentario le habían agregado otro comentario. Tenían nombres, Midrash, Talmud, diferentes comentarios. Y eran los comentarios de diferentes rabinos y ya lo que importaba al final no era lo que la Biblia decía, sino lo que un rabino había dicho sobre lo que otro rabino había dicho, sobre lo que otro rabino había dicho, sobre lo que otro rabino había dicho, y así formaron tradiciones ilógicas. Pero Dios te llama a tener comprensión y sabiduría aplicada en la palabra de Dios. Entonces a la virtud conocimiento, también continúa diciendo después al conocimiento dominio propio. Dios me llama a tener un compromiso, a tener un carácter, a tener comprensión, pero también a tener un dominio propio. Y esto es contención. Saber contenerme. Porque uno de los problemas que tenemos como cristianos, hermanos, es que cuando llegamos a tener cierto grado de conocimiento y tenemos claro aquello que hemos recibido de parte del Señor, en algunos casos llegamos a creérnosla, literalmente. Y ya nos transformamos en contenciosos y no aprendemos a contenernos. Y la verdad es que la palabra de Dios me llama a mí a tener dominio propio. El dominio propio significa contenerse y yo tengo que aprender a disciplinarme. En todo sentido, para que ni las pasiones de la carne, ni ningún otro tipo de orgullo o pasión incorrecta me motiven. Cuando uno va y observa el Facebook, a veces encuentra situaciones vergonzosas. Cristianos peleando entre cristianos sobre ideas y sobre conceptos de doctrinas y sobre situaciones, y parece un chusmerío de viejas este tema de lo que es el Facebook con respecto a lo que tendrían que ser palabras de aliento y de entusiasmo y de instrucción. Muchas veces estamos pecando, peleando, en vez de estar alimentando a nuestros hermanos. Y si has aprendido algo, dale gracias a Dios por eso. Eso no te hace superior a nadie y no es un motivo para pelear. Dice también, si tenés dominio propio, al dominio propio hay que agregarle paciencia. Y la paciencia se refiere a la perseverancia o resistencia para hacer lo que es correcto, sin ceder a la tentación o la prueba. La paciencia tiene que ver con nuestra corrección de carácter. La paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que nos permite soportar no solo con resignación, sino por la motivación de una esperanza viva. Yo tengo que agregarle estas cosas a mi vida, porque la Biblia dice que estas cosas ya vienen en el paquete de la salvación.
Pero yo tengo que poner de mi parte para abrir ese paquete y sacar de mi vida la virtud, y sacar de mi vida el conocimiento, y sacar el dominio propio, y sacar la paciencia que me da Dios. Pero lo hago por medio del esfuerzo, del compromiso dedicado a vivir y conocer la palabra de Dios y entender la realidad de la salvación que actúa en mí. Pero también dice la paciencia, piedad. Y esto tiene que ver con el crecimiento espiritual, porque la piedad ya me fue dada, pero tengo que vivir la piedad. Dios me ha hecho piadoso por su gracia, pero la piedad tiene que pasar de un estado de teoría a un estado de práctica. Piedad significa vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. O sea, no hay nada que esperar para ser piadoso, simplemente hay que vivir la vida cristiana como lo que es. No esperes que venga un ángel a golpearte la puerta. No esperes una visión de los cielos para ponerte de rodillas. No esperes que suenen las trompetas para decir, ahora Dios. La realidad es que cualquiera de nosotros en cualquier lugar puede ser una persona piadosa. A mí una de las cosas que muchas veces me preocupa es cómo nosotros somos personas de hábitos y cómo por causa de ser personas de hábitos nuestra espiritualidad está relacionada con hábitos. Entonces tenés un termo, tenés un mate, tenés una Biblia, tenés una mesa, tenés una silla y tenés una ventana abierta y por esa ventana entra el solcito. Entonces te sentás allí con tu Biblia, tu termo, tu mate, todo. Y en ese momento tan especial sos una persona espiritual. Entra el sol por la ventana y te sentís espiritual. Y ahí tenés un tiempo de lectura y oración. Pero un día se te rompe el termo, o un día te empieza a hacer mal el mate y no podés tomar más mate, o un día se te pierde la Biblia, tenés que comprarte otra Biblia. Un día ya no hay sol, sino que está nublado o llueve, y ese día no sos tan espiritual como eras antes. La realidad es que nosotros tenemos que ser piadosos donde estemos. Cuando vas al trabajo es una buena oportunidad, si vas en un colectivo, de poder ir orando al Señor. Es tiempo muerto, que la mayoría de nosotros lo usamos para no sé qué. Pero esos minutos que vas viajando en el colectivo podrían ser tiempos de oración, tiempos de realidad con Dios, tiempos de lectura de la palabra de Dios. Pasamos gran parte, muchísima parte de nuestro tiempo conectados e interactuando por medio del teléfono, del celular, de la computadora o de la tablet, de lo que sea, con qué sé yo qué cosas o qué sé yo qué personas viendo no sé qué asuntos. Podríamos tomar muchísimos de esos minutos para tomar un texto, a veces breve de la Biblia, y leer allí. Podríamos realizar cientos, si no miles de oraciones diarias, breves, que nos hagan vivir en un espíritu de oración. Entonces yo tengo que agregarle a mi vida piedad. No tengo que esperar que la piedad sea el acto de la reunión del domingo o un acto especial en un momento especial en mi vida o que algo espectacular suceda, sino camino al trabajo o en el mismo trabajo o en tu casa o en cualquier momento podés tener un momento piadoso. Y dice, a la piedad, afecto fraternal. ¿Saben por qué? Porque a veces podemos ser tan piadosos, tan espirituales y tan ahí en comunión con Dios que nos olvidamos que necesitamos tener comunión con los hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, está bien, sé piadoso, pero que esa piedad sea algo real en medio de un contexto, y a la piedad agregale afecto fraternal, que es la predisposición al sacrificio mutuo. Es ese amor de hermanos donde yo tengo que amar al otro como mi propio hermano, disponiéndome a sacrificar mi vida aún por mi hermano. El que ama a Dios, que ame también a su hermano, dice 1 Juan 4:20. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. Si yo soy una persona piadosa con Dios, eso se ve en expresión en mi relación con mis hermanos. Por eso aquellos primeros creyentes comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Ellos disfrutaban de esa comunión, ese afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Necesito tener comunión y necesito tener compasión. Esta clase de amor requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus propios deseos,
así sea tratado con ingratitud, rudeza, aún con hostilidad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor, que como dije antes, a partir del amor comienza esa otra lista preciosa que es el fruto del Espíritu. El amor corona esta lista de cosas que el apóstol Pedro quiere mostrar para que nosotros entendamos de que nuestra vida cristiana es una vida real, donde Dios hizo algo concreto y termina expresándose en aquello que es lo más alto, lo más elevado, que es el amor. Donde yo puedo dar prioridad a otros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Un concepto de compasión por los demás, no solo comunión, compasión por aquellas personas. Entonces, la realidad es que de esa manera funciona la vida cristiana. El fundamento es lo que Dios hizo, el funcionamiento es vivir estas cosas. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro sobre el fruto de estas cosas. Perdonen la hora, pero ya termino rápido, si puedo. En versículos 8 al 11, dice, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Todas estas cosas que él mencionó, esas cosas que ya están en Cristo. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, obviamente no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, obviamente, si vos no tenés estas cosas y no están en vos, ¿qué sucede? Tenés la vista muy corta, sos ciego. Si no tenés estas cosas, tenés que evaluar tu vida espiritual si sos un hijo de Dios, porque estas cosas vienen con la salvación. Y dice, si no tenés estas cosas, tenés la vista muy corta, sigo habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí nos habla de una certeza, si estas cosas están en vosotros y abundan, no vas a estar ocioso. La ociosidad es como la esterilidad, tiene que ver con inutilidad, inactividad, indolencia. Un cristiano que tiene estas cosas nunca es un cristiano inútil o ineficaz. Nunca es un cristiano estéril. Dice, si están estas cosas, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Y la palabra sin fruto significa que la persona sería improductivo. Si estas cosas están presentes en mi vida, yo dejo de ser un creyente superficial, porque esto va a manifestar la naturaleza viva que hay en mí. ¿Entienden? ¿Cómo puedo saber que soy un cristiano si estas cosas están en mí? Y si estas cosas están en mí, nunca voy a ser una persona improductiva, nunca voy a ser un inútil, nunca voy a ser un indolente, nunca voy a ser un vago espiritual, porque obviamente estas cosas, vivir estas cosas, hace que la vida cristiana tenga sentido de ser vivida. Me transformo en una luz en medio de la oscuridad de este mundo, me transformo en una persona que continúa adelante con perseverancia, me transformo en una persona que tiene no solamente corrección y comprensión, sino también que tiene una comunión profunda con sus hermanos y una actitud de piedad delante de Dios y tiene compasión por los perdidos y por todos los demás. Esta es una persona distinta. Nunca voy a ser diferente si dejo que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en mí a través de una vida real. Pero si no tiene estas cosas, dice la persona es un ciego. Y un ciego es simplemente un profesante, una persona que es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. Y tenés que considerar que si te has olvidado de aquellos beneficios mencionados en versículos 3 y 4, y de tal manera que no vivís la vida cristiana, seguramente, obviamente, no vas a tener ni seguridad de salvación y tenés que plantearte si tu profesión de fe ha sido genuina o no. Si no tenés estas cosas, si tu fe no está acompañada con realidades, y si tu fe es algo parado, seco, estático, muerto, y que es algo estéril, improductivo, indolente, tenés que evaluar que quizás tu vida espiritual no es tan genuina, y que quizás no sos un hijo de Dios. Y hay un momento donde uno tiene que evaluar su fe.
Pero dice el apóstol Pedro también, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme significa que el creyente procura estas cosas gracias al fruto espiritual, porque estas han sido una garantía de Dios a través de la misma salvación. Yo lo tengo si soy un hijo de Dios y procuro vivirla. Y dice, si yo procuro esto no voy a caer nunca. El cristiano que se enfoca en estas cosas nunca va a tropezar en la duda, nunca va a tropezar en la desesperanza, nunca va a tropezar en la inseguridad, nunca vas a tropezar, vas a tener una conducta sólida y firme, porque no sos un ciego espiritual, sino que tenés certezas espirituales que producen fruto en tu vida. Ahora, me llama mucho la atención los versículos 12 al 15, porque es Pedro que está tratando de dejar un legado. Y Pedro dice claramente en versículos 12 al 15 esto, y por eso es tan importante que estudiemos este pasaje. Dice Pedro, por esto yo, Pedro, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Las que hemos mencionado. ¿Qué cosas? Virtud, obviamente la fe, la virtud, estábamos hablando de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice, yo no dejaré de mencionar estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en ellas. Dice, ustedes por más que las sepan, yo nunca dejaré de anunciárselas. Pues tengo por junto que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro tenía una finalidad en su ministerio. ¿Cuál era la finalidad? Comunicar cada vez que pudiera estas cosas. La realidad de la salvación por la gracia de Dios. La realidad de la salvación por esa gracia transformadora de Dios. La realidad de que la gracia transformadora de Dios es efectiva a través de la manifestación de actos concretos. Él no estaba cansado de comunicar estas cosas. Voy a recordarles siempre estas cosas. Pero también dice que él tenía un anhelo, no solamente comunicar, sino comprometer a su audiencia. Esta era la finalidad de su ministerio. Le decía, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y él está diciendo, yo creo y estoy seguro que mientras a mí me pueda durar la vida, mientras a mí me dé el cuero, como decimos nosotros acá, la realidad, mientras yo pueda, mientras esté vivo, es correcto pegarles un cachetazo y despertarles con la amonestación para que vivan estas cosas. Pero lo interesante es lo que él termina diciendo. Allí en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia. Y de vuelta hablamos que diligencia es esfuerzo, lo opuesto a estar ocioso. Dice, procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, él anticipando que iba a morir tal cual Cristo lo había profetizado, después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice, mientras yo esté vivo voy a estar recordándoselas. En cada oportunidad que tenga se lo voy a estar recordando, pero cuando yo me vaya voy a hacer todo lo posible para que lo puedan recordar. Por lo tanto, hermanos, hermanas, hoy vine de parte del apóstol Pedro. Porque nos ha encomendado a todos los predicadores, aquellos que leemos alguna vez una de sus cartas, que hagamos esto, que recordemos estas cosas. Y él lo hizo. Dice, yo voy a tratar que después de mi partida ustedes tengan en todo momento memoria de estas cosas. Pero algunos dicen, pero yo ya lo sé, no importa. Dice, aunque ustedes lo sepan, lo vamos a repetir, lo vamos a recordar, porque estas cosas son fundamentales para tener certeza, seguridad, solidez de la vida cristiana, dejar a un lado el temor y vivir vidas cristianas que sean vidas cristianas que brillen en este mundo. No vidas de escritorio ni vida de templo, vida de vida real. Una vida transformadora, una vida que ha sido cambiada,
una vida que vale la pena ser vivida, una vida llena de certezas, sin incertidumbres, sin temores ni indolencias, una vida que deja marcas. Y el apóstol decía, mientras yo pueda, se los voy a recordar. Básicamente ese fue su testimonio, ese fue su ejemplo, esas fueron sus luchas, esa fue su vida. Y para nosotros nos queda decir, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, una vez más, volver a meditar que la salvación viene por gracia. Y una vez que esa gracia de Dios me alcanzó, Dios me llama a vivir la vida cristiana. Pero no vivirla en el sentido de ser un espectador, sino un participante. Porque Dios no quiere que la iglesia sea el partido donde juega solo el pastor y los demás estamos mirando cómo él lleva la pelota de acá para allá. Sino la iglesia tiene que ser el juego donde todos jugamos. De acuerdo a los dones, los talentos, las capacidades, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros ha hecho en su vida para prepararse y todo lo que cada uno de nosotros ha recibido por la gracia de Dios para ser quien es. No importa la edad que tengamos, todos podemos servir al Señor. Y de eso hablan estas cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.